Hola, mi nombre es Daniela Cortés Arendain y a continuación hablaré sobre la creación de puntos cuánticos de óxido de grafeno y su efecto de dopaje con boro. Bueno, antes que nada vamos a hablar sobre los nanomateriales, ya que estos tienen un gran potencial para la innovación de dispositivos electrónicos y fotovoltaicos, lo cual produce que aparezcan en las nuevas tecnologías. Uno de los nanomateriales más utilizados son los que son a base de carbono, ya que estos cuentan con diferentes alotrópodos. Los más estudiados actualmente es el grafeno y el óxido de grafeno, ya que gracias a sus propiedades y características lo convierten en un material conductor. En la figura 1 podemos ver la representación de una lámina perfecta de grafeno. Bueno, el óxido de grafeno. Como ya se menciona, es un material conductor, pero para poder tener un mejor rendimiento en su banda prohibida del material, se le pueden incorporar impurezas semejantes al carbono. Una de ellas es la agregación de heteroátomos de boro, ya que este cuenta con una hibridación muy parecida a la del carbono, además de ser un material semiconductor y ser uno de sus vecinos cercanos. Pues el dopaje químico es uno de los métodos más efectivos para adaptar y mejorar las propiedades electrónicas del material, de materiales conductores a base de grafeno. Ahora los puntos cuánticos. Estos son nanocristales, los cuales cuentan con propiedades electrónicas mejoradas y las propiedades de fotoluminiscencia cuando interaccionan con la luz. Bueno, su clasificación está dada porque es un nanocristal con diferentes tamaños de unos pocos cuantos nanómetros y por eso es su clasificación de 0 dimensiones, ya que su ancho y su altura tiene tan solo el rango de unos pocos nanómetros. En cuanto a sus propiedades, tiene diversas propiedades las cuales lo hacen muy atractivo. Las de ellas, unas cuantas, es el rendimiento de fotoluminiscencia, el confinamiento cuántico, los efectos de Borte y la alta fotoestabilidad. En la figura 2 podemos ver la representación de un punto cuántico de boro-óxido de grafeno, donde los átomos que están coloreados de color blanco representan el hidrógeno, los que se ven de color rojo serían las impurezas que se le agregaron al punto cuántico y los demás serían los enlaces entre carbono y carbono. Bueno, para poder llevar la síntesis de estos puntos cuánticos existen dos métodos. El primero es el de arriba abajo y este es donde se cuenta con un material de alto volumen y este se comienza a partir en muy pequeños fragmentos hasta llegar a tener la medida de unos cuantos nanómetros. Para estos métodos se les llaman los métodos físicos y el siguiente método que se utilizan son los métodos químicos que abajo. Bueno, para poder llevarse a cabo esto, el nanomaterial es sintetizado a escala nanométrica a partir de precursores. Nosotros para tener la obtención del boróxido de grafeno hicimos una síntesis con base al artículo Generación de nanoplaquetas de grafeno dopadas con boro, utilizando un proceso de solución y sus aplicaciones en supercondensadores. Nosotros la técnica que empleamos es a base de reflujo con asistencia de ultrasonido. Para poder llevarla a cabo se tuvo una solución acuosa de óxido de grafeno más agua tridestilada. Después de esto se comenzó a agitar manualmente, donde pasó por un proceso de sonicación por 30 minutos para así poder incorporar el borano tetrahidrofurano y poder montar un equipo para poder llevarlo a reflujo por 4 días. Esto tiene que ser con agitación para después de que pasó el transcurso de los días, se comenzó a evaporar y a secar en una estufa de vacío a 100 grados centígrados por 3 horas. Dejando reposar la muestra a temperatura ambiente, se pudo evaporar todo el agua por completo y así poder tener el polvo de boróxido de grafeno. Algunas de las imágenes representativas de este proceso son las siguientes. En la primera imagen podemos ver la solución acuosa entre el agua y el óxido de grafeno. Después en la imagen 2 es cuando ya se hizo el proceso de ultrasonido y se le agregó el borano. Aquí podemos ver un cambio ligero de color donde se hace un poco más intenso. Y en la última imagen tenemos el equipo armado donde se llevó a reflujo con un refrigerante de rosario, ya que el borano es muy volátil y para evitar que se pierda el precursor utilizamos ese refrigerante.
Aquí en la imagen primera podemos visualizar nuestro boróxido de grafeno, donde se puede visualizar que existen dos fases. Eso ya fue después del tratamiento que se le hizo con el reflujo. Y en la siguiente imagen es el proceso sin haberlo evaporado. Ahí se observa más las dos fases que se tiene el solvente y el soluto. Y en la última imagen podemos visualizar el polvo de óxido de grafeno dopado con boro. Este ya nomás se le va a dar un tratamiento y se va a raspar para poder ahora sí tener el polvo como tal. Para la síntesis de puntos cuánticos de boróxido de grafeno utilizamos la técnica hidrotermal asistida por sonicación, la cual es uno de los métodos de arriba abajo, que es un método físico con el cual vamos a crear los puntos cuánticos de una lámina grande extensa de óxido de grafeno para tener unos pequeños cuantos tamaños en dimensiones nanométricas. Los reactivos utilizados fueron el boróxido de grafeno, etanol absoluto HLPC y peróxido de hidrógeno. Para poder llevar el proceso, primero se tuvo que poner en una solución acuosa de boróxido de grafeno más el etanol HLPC. Después se le pasó en un tratamiento ultrasónico por 2 horas. Para poder hacer este proceso se tiene que realizar por 4 rondas, porque como tenemos etanol, el etanol se puede evaporar, ya que al pasarlo en un proceso ultrasónico se tiende a perder calor y se empieza a evaporar. Después se le agregó el peróxido de hidrógeno y se realizó una agitación para así poder llevarlo a pasar al reactor autoclave hidrotermal con una temperatura de 200 grados centígrados por 24 horas. Pasando el transcurso del periodo de tiempo que se tenía que dejar, se pasó en un tratamiento en el evaporador rotatorio. Ya pasando eso, ya podemos obtener los puntos cuánticos de boróxido de grafeno. Algunas imágenes ilustrativas a este procedimiento, podemos ver el rotavapor donde se tiene ahí la muestra y se comienza a separar el peróxido de hidrógeno para así nada más tener nuestros puntos cuánticos. En la figura 5 vemos el proceso de cómo va cambiando el color. La figura A es donde todavía no se le hace el tratamiento en el rotavapor. Y la figura B es ya nuestros puntos cuánticos como tal. Podemos ver un ligero cambio, bueno, un notorio cambio de color, un amarillo muy intenso. Ahora sí, vienen los resultados. A continuación vamos a ver los espectros de óxido de grafeno y boróxido de grafeno para poder comparar sus bandas y así saber qué grupos funcionales tenemos. En las figuras A y B tenemos el espectro UV-Vis, donde podemos ver una longitud de onda que absorbe todo el espectro ultravioleta visible, donde nos hace referencia a que nuestro material tiene un color negro y la absorbancia que se tiene es mucho mayor en el espectro UV-Vis del óxido de grafeno que en el del boróxido de grafeno. A continuación, en el espectro de FT y R podemos ver los grupos funcionales que están presentes en nuestro material. Primero tenemos una banda cercana a los 1250 centímetros a la menos 1, donde están representados los enlaces entre carbono, oxígeno, carbono. Después tenemos una banda no tan alargada, estrecha, de los enlaces carbono doble enlace oxígeno. Después se puede visualizar una banda cercana a los 1750 de los enlaces carbono a carbono. Y por último, la banda más ancha la podemos encontrar en los grupos funcionales OH para los hidroxilos. En la figura D tenemos las mismas bandas, lo único que cambian es la intensidad de ellas. Se puede visualizar que las bandas se acortan. Esto quiere decir que gracias al tratamiento que se le hizo por el ultrasonido y la agregación del borano, los grupos funcionales de OH se redujeron, así nuestro óxido de grafeno se comenzó a reducir. Para terminar, tenemos el espectro Raman,
que se le hizo al óxido de grafeno y al boróxido de grafeno para comparar sus bandas. Bueno, aquí tenemos las bandas G y D, que es en representación del material. Tenemos las dos mismas bandas, pero la intensidad incrementa en la del Raman del óxido de boro-grafeno. Vemos los grupos funcionales que están presentes, el carbono doble enlace oxígeno, carbono-carbono y carbono-oxígeno. Para poder pasar a los resultados de nuestros puntos cuánticos de grafeno y poder saber que los que están presentes y tienen el efecto de fotoluminiscencia, se le hizo un espectro de fluorescencia para distintas longitudes de onda de excitación. Bueno, la técnica de fluorescencia sirve para estudiar las propiedades de emisión en función de la excitación. La longitud de onda con la cual se realizó el estudio fueron de 380 nanómetros y vemos algunas diferentes variaciones en cuanto a la intensidad de la banda mostrada en el gráfico. Las bandas presentes se encuentran en la misma longitud de onda, donde rondan de los 500 a 120 nanómetros, que es donde se encuentra la parte más alta de la energía que absorbe. El rango de emisión es en el rango del espectro visible. Bueno, ahora para pasar a las conclusiones, tenemos que se hizo la síntesis de boróxido de grafeno, que se dopó el óxido de grafeno previamente, para así poder realizar nuestros puntos cuánticos de óxido de borografeno. Bueno, se realizaron distintos análisis espectroscópicos, los cuales confirmó que la reducción del boróxido de grafeno fue debido a la presencia de los enlaces formados entre carbono y boro, y además del tratamiento que se le dio por medio del ultrasonido, y así mejoró las distancias entre las láminas y disminuyeron los enlaces entre carbono-oxígeno y carbono doble enlace oxígeno. Bueno, para la obtención de puntos cuánticos de boróxido de grafeno fluorescentes con emisión en el rango visible, esto fue debido a la absorción de la longitud de onda de excitación, con una longitud de onda de 380 nanómetros, los cuales fue una luz violeta. Después de absorber la radiación incidente y al excitar los electrones y realizar un proceso de relajación, se obtiene la emisión debido a las transiciones de energía generadas por los enlaces. Bueno, por último tenemos las referencias que fueron utilizadas para este estudio.